bien. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo la pasaban en este tiempo de alabanza, no? Qué buen tiempo, de verdad. Es bonito ver a una iglesia adorando con el gozo con que lo hace esta congregación de a sus pies. Espero que ese gozo venga, obviamente, de nuestro amor a Cristo, ¿verdad? No solamente de emociones, sino que en verdad nuestro corazón esté tan lleno de Él que nos gocemos. Muchas gracias, Marielita. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Bien, ¿cómo les ha parecido esta serie de prédicas? Desde que Joseph estuvo predicando sobre cómo actúa Cristo en mi tiempo de juventud. Después vimos a Ferney hablando de cómo actúa el Señor en el matrimonio, ¿verdad? Después estuvo Jaime Salgado hace 8 días hablando de cómo actúa Cristo en la familia, en esa relación principalmente de padres e hijos. ¿Cómo les han parecido esa serie de predicaciones? Porque a mí me han encantado, no sé a ustedes. ¿Hemos salido retados? ¿De pronto hasta golpeados? ¿Un poquito? De verdad que bueno, Dios puso en el corazón nuestro hacer esa serie de prédicas. Y vamos a hablar de algo que, la verdad, la psicología lo habla mucho, pero me di cuenta que no es muy hablado en las iglesias, y es esa etapa que vivimos, algunos, yo ya lo estoy viviendo desde hace unos años, del nido vacío. ¿Cuántos están aquí con el famoso tiempo del nido vacío? Alce su mano. Alce su mano. ¿Poquitos? Y es interesante, porque yo pensaba en eso hoy y dirían algunos jóvenes, bueno, ¿ya qué me quedo aquí? Que eso se quede para los viejitos allá, ¿no? Que están experimentando el nido vacío. Pero es interesante a través del estudio de la palabra ver que este tema del nido vacío tiene que empezar a interesarle a esos padres que apenas están iniciando su crianza. Les debe empezar a interesar. En los años 70, una psicoterapeuta norteamericana, Rose Oliver, hablaba de que hay una crisis existencial, ¿sí? Una crisis existencial que se presenta cuando los hijos se van de la casa. ¿Y cómo la llamó? El nido vacío. Parece que por allá en 1914 ya alguien había hablado del nido vacío, pero no de la misma manera que esta mujer, ¿sí? Y es ese tiempo cuando las mamás y los papás se dan cuenta que cuando van a servir la comida toca poner menos platos, menos vasos. Caminan por la casa y se dan cuenta que el cuarto está vacío, ¿sí? Y también queda un corazón lleno de nostalgia, ¿verdad? ¿Quiénes lo han vivido aquí? Alcen su mano. Y si no lo han vivido, tranquilitos. Los que están por ahí con sus chinos, mírenlos ahorita, porque dentro de poco también se le van a ir fresco. Y esa es la vida. En nombre de este síndrome, y quiero que miren bueno, ahí está, vamos a hablar de Cristo en el nido vacío, vamos a hablar basándonos en el libro de Génesis, en los capítulos 25 al 27, no los vamos a ver obviamente todo, al 28 incluso, no los vamos a ver obviamente todos, vamos a ver solamente aparte, si es la familia conformada por Isaac, por Rebeca, por Esaú y Jacob, ¿verdad? Y entonces les decía que este nombre de síndrome vacío, es un síndrome, sí, del nido vacío. Quisiera que miráramos la próxima diapositiva. Ahí que ven ustedes, un águila, ¿verdad? No crea que está peleando con alguien, no, es que el aguilucho, ese blanquito que nace todo chistosito, ya creció. Entonces este nombre, como les decía, viene o nació al mirar el comportamiento de las aves, principalmente de ciertas águilas, como el águila calva, que es la insignia, ¿no? El símbolo de los Estados Unidos. La madre, cuando ve que su polluelo ya está grande, ¿qué hace? Empieza a quitar del nido lo que lo hace cómodo. Quita las plumas, quita esas ramitas que hizo bonitas y van quedando la parte espinosa, ¿no? De esa rama, para incomodarlo. Ya está muy grande, mi hijo. Sí, ya está grande, ya 40 años y en la casa, ¿no? ¿Sí? Entonces acá todo eso lo incomoda y ella misma lo toma con sus garras, lo eleva por el suelo y pum, lo suelta. Hágale, mijo. Sin embargo, no lo bota así. Ella
baja toda, lo agarra, vuelve y lo eleva y lo suelta. Hay momentos que se pone debajo de él y lo lleva encima, en su lomo. Y es la manera como lo va enseñando a volar. No todas las águilas, hay unas que son un poco como más agresivas, ¿sí las han visto? Que botan ese polluelo pega contra las rocas, pa, pa, pero hasta que al fin aletea. Y es que lo está preparando para volar. Y esto nos recuerda que esa es la labor que Dios Padre hizo con nosotros como pueblo, desde que Él en el Antiguo Testamento lo vemos allí lidiando con el pueblo de Israel. Ya en Deuteronomio, Moisés les habla de una forma tan bonita. Deuteronomio 32, quiero que miremos, no, exactamente, está ahí. Quiero que miremos que en Deuteronomio 32 el Señor hace una metáfora tan bonita como Él como papá hablando a su pueblo que lo sacó de Egipto, que ya lo tiene ahí cerquita de la tierra prometida, ya lo puso en el desierto, allá lo preparó, ¿verdad? Pero ya es hora de soltarlo allá a la tierra prometida, ya maduro. Y entonces el Señor hace una metáfora y dice, como un águila que despierta su nidada, o sea, que la despierta, que la incomoda, ¿verdad? Que revolotea sobre sus polluelos. Bueno, mijitos, pilas. Extiende sus alas y los toma, como lo vemos allí, los lleva sobre su plumaje y sin lugar a dudas los suelta. Eso está en la mente del Señor desde un principio. El Señor nos forma, el Señor nos prepara, no para retenernos toda la vida con Él, sino para soltarnos y afrontar el mundo. Lo bonito del Señor es que Él nos promete que Él estará con nosotros. Tranquilos, no se van a quedar solos, pero Él nos suelta. Hoy veremos que esto del nido vacío no es nuevo. Toda la vida las familias han experimentado eso y en la Biblia hay ejemplos, y el ejemplo tal vez más vivido, más claro que pude ver, y por eso fui a él, es el ejemplo de Rebeca, de Isaac, de Esaú y Jacob, que fueron sus hijos, ¿verdad? La historia de ellos nos enseña cómo las decisiones que tomamos mientras los niños están en la casa son tan importantes. La forma como tú crías tus hijos, vamos a mirar eso, es tan importante. Por eso, a pesar de que hace 8 días sé que estuviera hablando sobre familia, hoy vamos a tener que meternos un poquito en la familia. Porque quiero retarlos que miren esto, cómo están criando hoy sus hijos. Por eso digo que esto no es para las parejas que ya se quedaron solas, para ustedes que tienen hijos ahora. Y si ahorita están arriba en la escuela dominical, pues visualícenlos, ¿verdad? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Cómo los estoy preparando para que afronten una vida que tienen que afrontar ya en independencia, solos, ¿verdad? Y vamos a hacernos, sin lugar a dudas, vamos a estar mirando y observando la importancia de la crianza, obviamente, que va a tener mucho que ver con lo que pasa cuando quedamos solos como padres. Vamos también a observar la tristeza que a veces queda, los sentimientos de culpa, en otros la satisfacción por el de haber cumplido, ¿verdad? Miraremos también que lastimosamente las parejas muy poco se preparan para esto, ¿sabe? A veces llega el momento y ¡pum! Cuando menos se dieron cuenta, se fueron, se quedaron solos. Pero al final es una prueba que puede convertirse en una etapa de grandes oportunidades y eso vamos a mirar. ¿Qué nos vamos a preguntar durante todo este tiempo? Vamos a preguntarnos, ¿tuvimos en cuenta la voluntad y la dirección de Cristo en este proceso de criar a nuestros hijos? ¿Confiamos en el plan del Señor para cada uno de ellos? ¿Preparamos a nuestros hijos para que afrontaran una vida de independencia? ¿Cómo sigue actuando Cristo en el nido vacío? ¿Cómo afrontamos esos sentimientos de tristeza que a veces nos llevan a la depresión? ¿Sí? ¿Cómo los afrontamos? ¿Cómo nos preparamos anticipadamente para afrontar este tema del nido vacío? Y vamos entonces a mirar ese primer punto, y es la etapa del nido vacío. ¿De qué va a depender? En gran manera va a depender en cómo tú criaste a tus hijos. Me gustó que cuando estábamos hablando aquí esta mañana en Consejería Bíblica, Cristian nos hablaba un poco de eso, ¿no? De las consecuencias que vienen de las malas decisiones. Nos comentaba de la vida de David, cuáles los sufrimientos que tuvo después de que pecó con Betsabé. Pues la verdad, esos sufrimientos que después afectaron a su familia
pues él tuvo mucho que ver. Y ahora, cuando uno oye de algunos hijos, como el caso de Ananías, hijo de David, vemos que David dice que nunca lo entristeció. Es decir, lo dejaba hacer lo que le diera y no le decía nada, para no entristecer al bebé. Y ahí se le reveló. Igual que Absalón, que tanto lo amaba, sus dos hijos consentidos se le rebelaron, intentaron quitar el trono de su padre y después el trono de Salomón, que era el que realmente debía sucederlo en el trono. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a leer entonces Génesis 25, 21 al 28. Dice que Isaac rogó al Señor por su mujer que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Estamos viéndolo ahí, sí. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué he de vivir? ¿Se imagina ese embarazo cómo era de chévere? Ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, mira, lo que pasa es que 2 naciones hay en tu vientre, Israel y Edom. Y 2 pueblos que van a estar separados desde las entrañas, ya estaban ahí agarrados. Y si uno lee la historia bíblica, así terminaron, peleando toda la vida. Un pueblo será más fuerte que el otro, Israel, y el mayor servirá al menor. Desde ahí el Señor dijo quién iba a servir. O sea, aunque el mayor iba a ser Esaú iba a servir al menor, que era Jacob. Cuando se cumplió un tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre, y salió el primero, rojizo y todo velludo, como una túnica de pieles, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano con su mano agarrada al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Uy, eso da miedo, yo tengo 60 ya casi. No, pero no, ya. Misión imposible. Los niños crecieron, ¿verdad? Y Esaú llegó a ser experto en la casa. Entonces Esaú llegó a ser experto en la casa, hombre de campo, ¿sí? Jacob, por su lado, era un hombre tranquilo, solía permanecer en las tiendas, jugando Tetris, jugando Mario Bros. Ahí estaba en la casa. Isaac, ¿a quién prefería? A Esaú, porque comía de su casa. Mire que empieza a decir por qué era que lo prefería, porque era que Esaú iba, cazaba y era buen chef, para Masterchef. Pero Rebeca prefería ¿a quién? A Jacob, amaba a Jacob. Hay algo chévere cuando uno lee esto, y es que sabes que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nuestros hijos. ¿Sí lo han analizado? ¿O lo han pensado? ¿Sí? Dios tiene un plan y es a veces el que menos uno se imagina. En el ejemplo de la familia de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Vemos que la voluntad de Dios era que el mayor serviría al menor. ¿Eso era lógico en aquel tiempo? No, normalmente el primogénito era el que tenía todas esas privilegios, era el que se quedaba con la herencia, el que tenía, o con la mayor herencia, tenía todos los privilegios, ¿no? Pero el Señor le gusta actuar de una manera que a uno le parecería ilógica. Pero esa es la voluntad de Dios, y es donde yo les quiero preguntar, ¿ustedes han orado, papás? ¿Cuántos papás hay acá? ¿Ustedes han orado cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Sí han orado eso? ¿Se han arrodillado y han dicho, Señor, cuál es el plan que tú tienes para la vida de mis hijos o de mi hijo? Porque muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y espero que eso hagan. Algo que es cierto en general, ¿cierto? Y ese sí es el plan de Dios para todo el mundo, es que el Señor nos dice en Efesios 6:4 que debemos criar, no malcriar. Debemos criar, no dejar que la muchacha de servicio lo haga, no dejar que la abuelita lo haga. Que debemos criar a nuestros hijos en Él, en la disciplina y en la instrucción ¿de quién? Del Señor. Y eso es para todos. Ese sí es el plan de Dios para todos. Pero sin embargo Dios tiene un plan particular para cada uno. Tenemos que orar. ¿Qué quiere Dios para la vida de mi hijo? Lo interesante en esta historia es que Isaac y Rebeca hicieron caso omiso de la voluntad del Señor, ¿cierto? Y lastimosamente los invito a que lean a Génesis 25, 26 y 27 y 28, esos 4 capítulos en su casa, y se den cuenta de esto. Se criaron mal a sus hijos porque los criaron con favoritismos, ¿sí? En el verso 28 dice que Isaac tenía un favorito,
a Esaú, y Rebeca tenía el suyo, Jacob. Y sin duda ese carácter engañador que tuvo Jacob, ¿cierto? Y ese desprecio por las cosas importantes que estuvo Esaú, que hasta vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Lo que mostraba unas fallas de carácter. Pero ¿sabe de dónde venían esas fallas de carácter? De la mala crianza de sus papás. Cuando hay permisividad, cuando hay consentimiento más allá del consentimiento que debe haber, eso es lo que tú crías. Por algo dice el proverbio, ¿no? Hijo consentido es vergüenza para su madre, dice. Pero obviamente no está incluyendo solamente a su mamá, es para los dos. Principalmente su mamá, porque normalmente la mamá es la que está más en la casa, ¿no? Pero eso es una vergüenza para ambos. Nuestra historia en Génesis 27, 1 al 17, nos dice, léalo en su casa, se los voy a simplemente a resumir. Allí en Génesis 27, 1 al 17 nos narra que Isaac envejeció y quedó ciego, ¿sí? Quedó ciego. Y quiso bendecir ¿a quién? A Esaú. ¿Era a él al que tenía que bendecir según la orden del Señor? No, pero él quiso bendecir a su hijo amado, ¿cierto? Lo mandó llamar, ignoró totalmente el mandato del Señor. Y Rebeca a su vez, ¿verdad? Movida por otra vez su favoritismo hacia Jacob, y no creo que haya sido por querer cumplir la voluntad de Dios, a ella también se le olvidó, estoy más que seguro. Porque lo quiso hacer, y ahora, si lo hizo, lo quiso hacer a la manera de Dios, no, lo quiso hacer a la manera de ella. Y entonces manipula a Jacob allí y lo lleva a engañar a su papá. O sea, si Jacob era engañador, ¿quién le enseñó eso? Porque a veces, cierto que muchas veces yo digo, es que Jacob era engañador. ¿Quién le enseñó? La mamá. La mamá. Porque no crean que esa fue la primera vez que ella hizo eso. Estoy convencido que no. Hasta llegó a decirle, vea, más adelante vamos a mirar eso. Vas a hacer esto de la manera que yo te voy a decir, y si la maldición cae sobre alguien, que caiga sobre mí. Pero vamos a engañar a su papá, fresco. Ya oía a su papá diciéndole a Esaú que lo va a bendecir. El papá era interesado. No crean que Isaac era cualquier palomita. Él dijo, vaya, me trae la casa. Ahorita vamos a mirar los versículos, pero quiero que me haga una buena comida, ¿verdad? Y ahí sí lo bendigo. Y esta mujer dijo, no, vamos a adelantarnos, y ustedes ya saben la historia, disfraza a Isaac, ¿verdad? Ella hace la comida, porque ella también sabía cómo le gustaba la comida a Isaac, y Isaac entra allí, lo engaña, el pobre era ciego, decía, se me parece la voz a la voz de Esaú, pero me hueles a... Pero me hueles a... digo, a la voz de Isaac, perdón, de Jacob, tantos nombres. Pero me hueles a Esaú, listo, y lo bendijo, ¿sí? Y uno puede darse cuenta acá cómo ellos lo que buscaban era controlar el futuro de sus hijos desde sus propios temores. Ahorita vamos a ahondar más en eso, desde sus propios favoritismos. Y quiero que miremos dos versículos allí. Miren primero allí al señor Isaac. Toma pues ahora, le dice a Esaú, tu equipo, tu aljaba y tu arco, ve al campo a cazar algo para mí, y luego, ¿qué? Hazme un potaje, una buena comida, como a mí me gusta, tráemelo para que coma, y ahora sí, yo lo bendigo antes que me muera. ¿Y era que se iba a morir ya? Mentiras, lean la historia, Isaac murió como 30, 40 años después. O sea, ¿sí ven la manipulación? ¿Sí alcanzan a verla? Ahora miren la mamá. Ahora pues, hijo mío, mira, hijo mío, ¿verdad? Así está. Obedéceme en todo lo que te mando. Mamitas controladoras, ¿y ahí? Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Tú se lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. ¿Verdad? Génesis 27, 8 al 10. Este episodio demuestra que incluso padres creyentes, temerosos de Dios como eran ellos, pueden perder la perspectiva cuando temen soltar el control. Cuando temen soltar el control y se olvidan que su labor que es formar y soltar, como el águila.
formar y soltar. Repítase eso, papá. Yo estoy para formar y soltar. ¿Sí? Para formar y soltar. ¿Sabía Isaac la profecía? Sí, pero quiso bendecir a Esaú, haciendo caso omiso a la voluntad de Dios. Y si Rebeca dijo, voy a hacer la voluntad de Dios, pues lo hizo a su manera, entonces lo hizo mal. Y aquí recordamos con tristeza lo que el apóstol Pablo decía allá en Gálatas 6:7. ¿Saben qué? No se engañen a sí mismos. Dios no puede ser burlado, y lo que tú hoy estás sembrando, eso vas a segar. ¿Qué estás sembrando en tus hijos hoy? Porque eso vas a segar. Porque en el nido vacío, como vamos a ver más adelante, a veces hay tristeza. Tal vez tú sembraste, estás segando, estás recogiendo. Muchos padres hoy día practican lo mismo. Desde niños los quieren controlar en todo. Yo no estoy diciendo que no los criemos y no les demos consejos, porque eso es lo que el padre dice el proverbio, ¿cierto? Que le dice al hijo, oye, escucha a tu padre, escucha a tu madre en su sabiduría. Pero aquí hay algo que es manipulación, que es diferente, ¿sí? Porque desean hacer su voluntad en ellos y no la voluntad que Dios tiene para ellos. ¿Sí me hago entender? Esos papás que desean hacer la voluntad de ellos en sus hijos, pero no la voluntad que Dios Padre tiene para esos hijos. Por eso les digo yo, vayan mirando cómo están ustedes, parejas más jóvenes, criando a sus hijos. Y miremos nosotros también, los más viejitos, cómo los criamos. No los forman para lanzarlos, sino que los malcrían y los retienen. ¿Cómo? Bueno, los controlan conforme, vuelvo y repito, a sus temores, a sus deseos, no conforme al propósito de Dios. Miremos que el propósito de Dios para Esaú y para Jacob era claro, pero ellos, ¿qué se hicieron? Los locos. La razón es que normalmente a muchos papitos y a muchas mamitas, y más ahorita que estamos en la generación que llaman de cristal, les da miedo soltar al bebé de 50 de la casa y lo manejan. Pero ¿para qué se va de la casa? Aquí tiene todo, mi hijo. Pues al man que gana le van a dar, te dice. Oiga, ¿verdad? Yo tengo aquí todo. ¿Para qué me voy? ¿Para qué se va a casar, a amargarse la vida? Sí. Bueno, y muchos dirán, pero ¿cómo hago para identificar que yo estoy dando un buen consejo o que lo estoy manipulando? Mire, uno identifica que son palabras de manipulación porque están totalmente lejos de la voluntad de Dios. Es la voluntad tuya, no la de Dios. Y cuando un hijo no se va de la casa, yo les auguro algo, van a haber problemas. Porque hay veces que uno, y lo he visto en muchos hogares, ¿no? El papá está diciendo, pero mi hija, ¿qué hora se va a ir? Y la mamá está, pero pobrecito, a usted sí le gusta molestarlo. Y trae hasta problemas entre ellos. ¿Sí? ¿Estoy diciendo mentiras? Creo que no. Creo que no. El final de esta historia está narrado en Génesis 27 y 28, ¿sí? ¿Y qué vemos allí? Vuelvo y repito, estoy haciendo un resumen. Allí uno puede ver la salida de Esaú y de Jacob de la casa de sus papás. Ahí está narrado la salida de ellos. Y deja una estela de tristeza, una estela de que las cosas no se hicieron bien en sus padres, de amargura y de fastidio, dice incluso allí en uno de los versículos, porque Esaú resultó casado con dos mujeres que no eran temerosas de Dios. Después, por tratar de arreglar el tema, entonces cuando oyó que Jacob estaba haciendo caso de sus papás de no casarse con una mujer no creyente, se casó con una hija de Ismael, el que era papá de Abraham, que ni nos consta si era creyente. Quiso como hacer punticos, ¿no? Porque ese era Esaú, actuando siempre por deseos impetuosos. Además, lleno de odio contra su hermano, lleno de odio hasta el punto que ¿qué quería? Matarlo, ¿recuerdan? Lo quería asesinar. Después de que supo que se le robó la bendición con el papá, dijo, apenas se muera mi papá, chao. Mientras tanto, Rebeca, viendo con dolor partir a su hijo favorito, ¿no? A Jacob, huyendo de su hermano,
a un destino que le fue bien doloroso, ¿recuerdan? Allá lo estaba esperando su tío Labán, que era peor que él. Yo creo que eran de familia, ¿no? Eso eran de familia. Y un dato que añade más tristeza a esta historia es que Rebeca jamás volvió a ver a su hijo en la vida. Nunca más lo volvió a ver. Y eso que ella, muy controladora de todo, en sus propias palabras que dijo, miremos la próxima diapositiva, ahí está, ¿no? Miremos otra diapositiva, ahí está. Miren qué interesante esta mamita. Y eso es, o sea, notorio, característico de mamá controladora. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide qué le has hecho. Yo, no Dios, yo enviaré entonces y te traeré allá. Qué ilusa, ¿no? Nunca lo volvió a ver. Porque dice, seré privada de ambos en un solo día. Nunca lo volvió a ver. Sí, ahora sí me hago entender. Eso, cuando una persona, mamá o papá son controladores, ellos no saben que están actuando realmente contrario a la voluntad de Dios. Absolutamente. Y ustedes me preguntarán, hace 8 días nos estaba hablando Jaimito del tema de familia, ¿por qué otra vez? Bueno, toco este tema porque como lo dice este primer punto, el nido vacío va a depender mucho de la forma como tú criaste a tus hijos. Va a depender bastante. Esas consecuencias positivas o negativas van a llegar ahí cuando ustedes se queden solos o para los que ya se han quedado solos, creo que saben lo que estoy diciendo. Le quería decir algo. ¿Cuántos padres jóvenes hay acá? Por allá veo a Oscar, a Ferney, un Sardino. Allá vemos a David, a Adriana. Sí, hay varios padres jóvenes por acá, ¿no? Aquí está Cielo y Carlos también. Con mucho amor se los digo, desde el comienzo de la crianza estamos llamados a formar a nuestros hijos bajo la guía de Cristo. No con la vista puesta en su independencia, ¿sí? Perdón, con la vista puesta en su independencia, no en su permanencia. Lo repito otra vez. Desde el comienzo, ¿sí? La crianza de cuando criamos a nuestros hijos, debemos recordar que estamos llamados para formarlos para que sean independientes, ¿sí? No para que permanezcan toda la vida con nosotros. Grábense eso en su corazón. No los retengas, no trates de ejercer control sobre ellos toda la vida, transmitiéndoles tus temores y tus miedos, porque muchas veces eso es lo que transmitimos. Como a mí me fue mal, entonces a mi hijo le va a pasar lo mismo. No, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y recuerden, desde ya oren cuál es la voluntad que Dios tiene para mi hijo Fernandito y para Juana y para Tulio. ¿Cuál es la que tienes para cada uno de ellos? Porque nuestra labor es como el águila, prepararlos para que salgan. Y a veces toca incomodarlos. Yo recuerdo a Carlos Ávila diciendo hace muchos años, aquí mismo en una predica, cuando nos llamábamos 140, que cuando él estaba en el campo se daba cuenta cuando la vaca ya estaba cansada del ternero queriendo buscar de nuevo la ubre. ¿Qué hacía? Los que han vivido en el campo, lo patea. Bueno, se fue mi hijito ya a comer pasto. Ya lo crié. A eso estamos llamados. Estamos llamados como padres a formar. Esto de verdad que, voy a dejar esa frase ahí, ¿no? Estamos llamados a formarlos y lanzarlos, no a retenerlos y destruirlos, porque muchas veces en el deseo de retenerlos les dañamos la vida. No, estamos llamados para formarlos y lanzarlos. Y creo que aquí recordamos una ilustración que creo que la vieron hace 8 días. Es el Salmo 127, ¿ya está ahí? Gracias. El Salmo 127, 3-5 dice, un don del Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Miren qué interesante. Observen esos 2 versículos, porque a mí me pareció muy interesante lo rápido que el Señor está hablando del vientre y ya los está lanzando. ¿Sí notan? Verso 3,
Está en el vientre. Verso 4, ya los tiene listos. ¿Sí? Ya los tiene listos. Y es que un arquero, me está hablando no el arquero de fútbol, sino el que lanza las flechas, no está preparando sus flechas y haciéndolas para guardarlas en la aljaba toda la vida. No, son para qué, para lanzarlas al blanco. Y en el caso de padres creyentes, ¿quién es ese blanco? Cristo, amén, Cristo. Por eso Cristo en el nido vacío se tiene que preparar desde que criamos a nuestros hijos. Desde ahí debe estar Cristo allí, mirando nosotros cuál es la voluntad para ellos. Por eso ¿alguien está aquí con sus hijos en este momento? Y si no están, visualícenlos. Mírenlos. Le voy a pedir que mire a su hijo. O visualice a su hijo para los que están en la escuela dominical. Les tengo una noticia. Se van a ir. Vea, ya se está despidiendo ya, Elizabeth. Se van a ir. Así que llore, Fernandito, Rocío, se va a ir. Pero saben que aunque es un tema complejo, es muy chévere que Dios casi la primera orden que le da al hombre y incluye a la mujer es ese, ¿no? Génesis 2:24, ¿qué dice? Entonces dijo Dios al hombre, dejarás ¿a quién? Al papi y a la mami. Y te unirás a tu mujer y serás un solo ser. Entonces mira que eso desde el principio está eso. Para terminar este punto, mire hermanos, la parcialidad. Mire, óiganme papás, la parcialidad. Y se lo dice a alguien que las sufrió todas. La parcialidad, la sobreprotección. Ay, que el niño se me cae. Eso desde chiquito no lo deja ni caminar. Pues déjelo que se caiga. Más bien enséñalo a caer, porque a veces no saben caer. Enséñalo a caer. Uno dice, pero ¿por qué ese niño llegó a la edad de 20 años y no es capaz de subirse a un columpio? No, pues que desde chiquito no lo dejaron. Que se cae el niño, que se rompe. Déjelo que se rompa. ¿Sí? Entonces la sobreprotección, la permisividad. Sí, mi hijo, eso no tiene ningún problema, haga de todo, quédese 8 horas jugando Xbox fresco, no tiene nada. O la manipulación para no dejar que se le suelte el control del bebé. Son señales de que olvidamos que nuestros hijos no nos pertenecen, que pertenecen a Cristo. Y Él tiene un plan para ellos, amén. Él tiene un plan para ellos. Déjenlos que salgan del hogar. Y más bien preguntémonos, ¿cómo los estamos creando? ¿Los estamos preparando para este mundo o para mi mundo? ¿Estoy alimentando mi ego a través de ellos o estoy afirmando la identidad de Cristo? Que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos soltando a nuestros hijos confiando en el carácter de Dios? ¿O interviniendo, queriendo tomar control, temiendo que el escenario allá sea tan difícil en el mundo, ¿verdad? Y vamos a un segundo punto de una vez, y es el nido vacío puede traer satisfacción, tristeza o sentimientos de culpa. Génesis 27:46, Rebeca le dice a Isaac, estoy hastiada de vivir por causa de las mujeres heteas. Si Jacob toma esposa de entre las mujeres heteas, de las mujeres de esta tierra como estas, ¿para qué quiero la vida? ¿Sí? Esaú era ese que había tomado a 2 mujeres que no eran temerosas de Dios. Las reacciones cuando los hijos se van de casa son diversas. Ahora sí hablo con los que ya se les fueron los hijos, ¿no? Algunos padres viven con satisfacción, como les decía, por el deber cumplido, ¿no? Otros afrontan la tristeza, otros tienen sentimientos de culpa de lo que de pronto pudieron hacer y no hicieron. En el caso de Rebeca e Isaac, uno los ve aquí con tristeza, dice que estaban hastiados. Y no creo que hayan quedado tampoco muy bien cuando Jacob se fue, en la manera que se fue. Fueron bien claras esos sentimientos de tristeza y decepción en ellos, y no sé si con el tiempo, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Debieron sentir sentimientos de culpa de cómo criaron a sus hijos. Ustedes se pueden imaginar, porque eso no lo dice la Biblia, pero la lógica, cómo Esaú miró a su mamá el resto de su vida. ¿Ustedes se imaginan? Mamá, tú la que te prestaste para
para engañar a mi papá contra mí. ¿Ustedes se imaginan a ese hijo? Lo que ya tenemos claro es que nuestra labor como padres, vuelvo y repito, es preparar a nuestros hijos para que se valgan por sí mismos, para que afronten este mundo, para que se independicen. Pero cuando se van al fin del hogar, es normal sentir el vacío. Eso sí es una realidad. Sea como sea que se vayan, tengan la seguridad que si otra vez Fernando, mire la niña, va a sentir un vacío y por lógica uno siente tristeza, ¿no? Es normal. El problema es cuando esa tristeza se te convierte en depresión. ¿Mm? O yo conozco papás o mamás que como que sienten, no, el propósito de mi vida se me fue el Diosito de la casa. ¿Mm? Lo que se ha comprobado, y esto sí sale obviamente de la experiencia que a veces uno tiene en la consejería bíblica, es que las más afectadas con el nido vacío son esas mamás que se dedicaron al hogar, que se dedicaron a criar sus hijos desde pequeñitos, a ser esas amas de casa, pendientes de que llegaron del colegio, a hacerles la comida, que están ahí encima de ellos, y peor aquellas que crearon dependencia en esos niños. Al contrario, el hombre, como tienes una labor de proveedor, ¿verdad? Pues a veces sientes como cierta libertad, ¿no? Financiera, ¿no? Ay, María, pues, gracias a Dios, ¿qué hacemos con ese cuarto? Arrendémoslo. Sí, cierto. No esto que estoy hablando, lo estoy hablando en lo general, no en lo particular, para nada, ¿no? También es una realidad que hay una diferencia entre esa mamá trabajadora que le tocó trabajar y criar a los hijos al mismo tiempo. Entonces esa mujer que todo el día trabajando y tras el hecho llegaba a cocinar para dejar el almuerzo para el niño para el otro día y lo ayuda a hacer las tareas. Ella a veces también cuando se van los hijos dice, hay un descanso, es normal, ¿sí? Hay repito que, repito que esto no es lo general porque obvio, yo he conocido padres que le ha tocado laborar como padres solteros y les da duro cuando su hijo se va, es verdad. Por eso digo que esto no es en lo general, perdón, en lo particular, es en lo general. En general normalmente sucede eso. En otros casos la tristeza toca al papá y a la mamá al mirar como en el caso de Isaac y Rebeca que sus hijos no salieron bien de casa. ¿Verdad? Que se fueron casados con personas que no son creyentes y hoy día los tienen más alejados de Dios. ¿Mm? O tal vez uno les procuró dar una educación, pero salieron vaguitos y no les gustaba el estudio. O de pronto uno fue el malcriador que no les estuvo ahí encima para que estudiaran y los ve uno sufriendo ahora en el campo laboral, ¿verdad? Les consentimos a ver la pereza. No sé cuántos papás les gustó consentir esa pereza, ser permisivos, no ejercer la disciplina del Señor, porque despreciamos definitivamente el consejo de Cristo cuando nos dijo, a ver, críenos en la disciplina y en la instrucción mía. Entonces nos atacan sentimientos de culpa que nos pueden llevar al aislamiento, a la depresión. Otra reacción muy chévere es sentir, y yo sé que muchos lo han hecho, que cumplieron su labor. Que no es que los hijos estén viviendo súper, pero van bien, temerosos de Dios, los ve uno crecer laboralmente, los ve bien en su vida ya matrimonial, ya con sus esposas, tienen hijos, ya uno tiene nietos, y los ve y dice, wow, Señor, gracias porque me guiaste a formarlos y a lanzarlos al mundo conforme a tu voluntad. Qué rico, me siento súper chévere que mis hijos están bien, lo hice bien. Sí, gracias Señor, fue por tu gracia, no porque yo sea muy inteligente. Por eso decía que la forma en que educamos y formamos a nuestros hijos va a influenciar mucho ese tiempo de nido vacío. Y piénsenlo, jóvenes que pueden decir, esta prédica no es para mí, piénsenlo ya, porque los niñitos se les van a ir. Obviamente aquí hago una aclaración, y hace poco hablábamos con mi esposa de una pareja que conocemos y nos dio mucha tristeza porque él es un hombre que laboró toda la vida para que sus hijos tuvieran una buena educación. Ella, una mujer creyente que de verdad dio todo de ella para que sus hijos andaran en los caminos del Señor, pero las flechitas salieron torcidas.
Sí, hay veces que aunque uno se esfuerza y es buen padre, por eso no se echen a veces la culpa. Si ustedes están conscientes de que los educaron en el temor del Señor, pero se torcieron, pasa, pasa. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿sí? Pasa. Y lastimosamente sucede a veces eso. Y algo es verdad en medio de todo esto, hermanos. Y lo estábamos cantando, y lo cantábamos cuando cantábamos Dios imparable, Dios de imposible, ¿cierto? Inigualable, eres invencible. Y decía, no tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Y es precisamente que Cristo en medio del nido vacío seguirá siendo el centro de nuestro matrimonio en esta etapa. Si no fue porque nuestros dioses chiquitos, nuestros hijos, ¿verdad? De pronto en algún momento ocuparon ese lugar, pues hoy es hora de colocar al Señor en el lugar de privilegio que se merece él, en el primer lugar del hogar, ¿verdad? Y no importando el estado emocional que tú de pronto tengas hoy diciendo, yo debía haber hecho esto, sentimiento de culpa, o estás triste, o estás incluso bien, ves a tus hijos bien, algo es cierto, el Señor promete que Él estará con nosotros, que Él va a traer consuelo en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor que deja el nido vacío. A mí me gusta allí 2 Corintios 1, 3, 4, porque es que el consuelo viene ¿de quién? De Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es nuestra labor como esposos que nos amamos en esta labor de matrimonio, animar al otro si lo vemos llorando. Yo a veces veo en este tiempo del nido vacío que el esposo mira a la mujer llorando y ¿para qué llora? Eso tenía que irse. Cuando estamos llamados ¿a qué? A consolar. Así como Dios me consuela, ¿yo qué debo hacer? Consolar. Y yo les digo por experiencia, no hablen tanto varones. Ustedes hablan más de la cuenta y la embarran. Abrace, ya. ¿La ve triste? Abrácela. Eso es consuelo para ella. Eso es sentirse apoyada. Eso es sentir que hay un hombro donde ella puede llorar. Y no hable mucho, porque a veces cuando habla... Miren, hermanos, el legado de nuestros errores, como le pasó a David, al ver su error, cómo eso afectó a toda la familia, puede durar muchos años. Pero hay algo cierto, en Cristo hay esperanza, amén. En Cristo hay esperanza. Él redime lo que está quebrado y Él redime familias quebradas. ¿Lo creen? Si su familia en este momento está quebrada, ore porque el Señor la puede restaurar. ¿Sí? Esos hijos que se fueron mal, el Señor los puede volver a Él, los puede transformar porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Cristo poderoso que no solamente murió en la cruz, que resucitó, venció la muerte. ¿Cómo no? Si venció la muerte y resucitó a Lázaro, no puede resucitar a ese hijo que se fue de pronto en una mala condición sin Cristo. Él lo puede hacer. Él restaura lo que está quebrado. Si uno es consciente de que falló en la forma en que educó a sus hijos, pues es un buen tiempo, aprovechando que estamos solos, de pedir perdón al Señor e interceder por nuestros hijos, que los lleve por el camino correcto. A mí me gusta aquí 3 versículos que dice que en Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, porque a veces uno ve a sus padres diciendo, no, ya no hay nada que hacer con mi hijo. No, sí, claro. Todavía. Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede, la oración eficaz, dice, del justo puede mucho. Y me encanta Isaías 59:1, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. El Señor sigue allí en medio de que nos equivocamos, el Señor está allí y puede restaurar. Si tienes el nido vacío, quisiera preguntarte, ¿qué reacciones has presentado? ¿Dónde están los del nido vacío? Ay, aquí hay unos jóvenes en el nido vacío. Y es que ahorita el nido vacío queda más rápido. ¿Cuántos hijos estamos teniendo? 1 o 2 hijos. Entonces más rápido se van. Cuando habían 8 hijos se demoraban ahí.
Mi suegra tuvo una hija casi a los 50 años, pues es la hora que no se ha ido. Tiene 45 la niña, la bebé. No se ha ido todavía a la casa. ¿Sí? Entonces, ahora cuando se tienen dos hijos, claro, ya llegan, tienen 18 años, van a la universidad, 23 años, se casaron, chao. Y hasta antes, ¿no? De 18 años y me quiero ir a Australia, chao. Se fueron. Entonces ahora es más rápido ese proceso, antes era más largo, ¿no? Eh, y les quiero preguntar si han caído en la depresión o han caído en sentimientos de culpa. A ver, es hora de despertar y volver al Señor, ponerlo en primer lugar y orar. En Él hay esperanza y en Él tengan la seguridad que Él es ese ancla firme, esa roca sólida, ese refugio seguro que te puede a ti primero dar descanso de todo eso, perdonarte, descansar, no tener esos sentimientos y puede restaurar a tus hijos si es que están perdidos. ¿Amén? ¿Lo creemos? Tercero, ¿te estás preparando para afrontar el nido vacío? ¿Cómo lo estás afrontando? Como uno lo ha visto en esta serie de prédicas, en la niñez, en la juventud, en el matrimonio, en la familia, en el nido vacío, en la vejez, hay retos. Y la manera como afrontamos estos retos determinará el éxito o el fracaso durante esa etapa de la vida. Lo repito, la manera como tú afrontes esos retos determinará el éxito o el fracaso en esa etapa que estés viviendo. Y algo cierto de nido vacío es que casi nadie, ¿saben que casi nadie se prepara para el nido vacío? Casi todos creen que el chino le va a quedar toda la vida ahí al lado. Es raro. Es más, uno se empieza como dicen los chicos, a mosquear cuando dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya? ¿Cómo así que con novia? ¿Que se va a casar? ¿Que está haciendo prematrimonial? Ahí sí se despierta. Ahí sí despierta, ¿no? O cuando el chico le dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero irme para Estados Unidos a estudiar, o para Australia, o para Francia. Ahí sí como que dice, ¿qué pasó? No está preparado muchas veces. Isaac y Rebeca, ¿sabe que empezaron bien? Lean Génesis 24. Empezaron súper bien. Abraham dice, no voy a permitir que mi hijo Isaac se case con una incrédula, y le dice a su siervo, ve allá a mi casa, allá a Ur de los Caldeos, y te vas a traer a una mujer temerosa del Señor para él. Entonces empiezan bien porque su papá le busca una mujer creyente. Este hombre se va, ora al Señor y le dice, Señor, haz un milagro, algo raro, pero muéstrame quién es esa mujer. Y el Señor lo oye y le muestra quién es la mujer. Cuando ve, esa mujer es Rebeca. Tras de que es temerosa de Dios, bonita, o sea, 20-20, completica, como la quieren todos los jóvenes, ¿no? ¿Cierto? Juan, ¿qué dice? Sí. Bien, así, ¿no? Bonita y temerosa de Dios, la chica águila cristiana, chévere, ¿sí? Y el Señor le respondió, y algo bonito, la familia de Rebeca recibe a este hombre y bendice esa unión. Qué bonito cuando salen de su casa bendecidos los hijos, ¿no? Ellos bendicen a Rebeca, le dice, solamente permítenos que se esté unos días acá como por el dolorcito de que se va a ir, porque ahí está un nido vacío, ¿no? Otro caso de un nido vacío, y se va, y esa mujer cuando va llegando mira a su hombre desde lejos y no se levantó la falda, se bajó el velo. ¿Qué diferencia a este tiempo moderno? Sí, se bajó el velo, ¿cierto? Se tapó la cara, ¿no? ¿Sí? Y ve a ese hombre allá meditando. O sea, la tenía toda, wow, me encuentro a mi esposo y lo encuentro meditando. Y dice la palabra de Dios en el último versículo del capítulo 24, en el verso 67, que ella fue un consuelo para él porque su mamá Sara había muerto hace poco. Y dice algo más importante, e Isaac la amó. O sea, ¿cómo empezaron? ¿Cuántas parejas empezaron bien? Acá, no, porque después se agarran ahí, no les pregunto. Parece ser que, como muchos hogares hoy día, ¿sí? La relación matrimonial de Isaac y Rebeca como que se enfrió. Porque como vimos, se basó como en los hijos. O sea, nacieron y cada uno agarró uno, ahí se le fue un diosito para cada uno. Y por ese excesivo amor hacia Isaac, de Isaac por su hijo Esaú y de Rebeca por Jacob, yo creo que volcaron sus prioridades, las cambiaron.
Pusieron a sus hijos allí en el primer lugar. Y algo sí es cierto, cuando cambia la adoración, cambian las prioridades, cambian las acciones. ¿Sí? Encontré una frase que me gustó mucho y dice, lo que tú adoras, eso amas y a eso sirves. Lo que tú adoras, a eso amas y a eso sirves. Si tú adoras a tu hijo, a ese es el que amas y a ese es el que sirves. Por eso te pega tan duro cuando se va. Y cuando los hijos se van, este par de hombres, uy, no, sí, soy muy progresista, no, esta no es iglesia progresista, no. Esta mujer y este hombre se miran como pasa hoy día. Después de que sus hijos se van, como no cultivaron su matrimonio, como no tuvieron tiempos de calidad para gozar de la intimidad y de salir a pasear juntos, sin hijos, y tener un tiempo a solas y cultivar ese jardín. Acuérdense que el matrimonio es un jardín que hay que cultivarlo, que hay que abonarlo todos los días para que se vea bonito. Y durante ese tiempo de crianza de los padres, ¿y qué más? No, porque hay veces que no, cada uno, no, los hijos, los diositos, y se olvidaron de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se van, se miran y son un par de desconocidos. Son un par de desconocidos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque es una realidad que parejas cristianas hoy, a la edad de 50, 60 años, cuando los hijos se fueron, se están divorciando. Y eso pasó. Sin duda. Yo estoy seguro que el amor de ellos se había enfriado porque Rebeca se atrevió a engañar a su marido con su propio hijo. Lo engañó, lo disfrazó para que él lo bendijera de la manera como ella quiso. Sin duda uno ve a un Isaac volcado hacia el amor a Esaú porque le preparaba buena comidita. Bien claro. Por eso en esta etapa vemos eso. Y es triste, pero debemos entender más bien que es una etapa donde uno tiene que, bueno, es que uno siempre tiene que tener a Cristo en primer lugar o si no ya las prioridades se le fueron. Yo estoy seguro que cuando usted tiene a Cristo en su primer lugar, usted cultiva su matrimonio, usted trabaja en él, ¿sí? No solamente está trabajando en sus hijos, no está trabajando su matrimonio día a día, desde el primer día de la mañana, sin olvidar ese amor eros, ¿no? ¿Verdad? De ese amor romántico de estar diciendo a su esposa, qué linda estás hoy, qué hermosa estás, mi amor. Y ella también afirmando a su esposo, qué músculos, mijo, así sea gordo, qué músculo en reposo. ¿Sí? Sí, pero lo afirma. Ay, qué inteligente eres, mijo, qué buena ese negocio que hiciste, chévere. Tenemos que afirmarnos como esposos, porque los chinitos, los diositos se van a ir. Entonces, no, hay que poner otra vez prioridades en orden. Dios primero y mi esposa o el esposo, depende, primero. Es un tiempo, cuando los hijos se van, de reajustarse y adaptarse a una nueva vida, pero en Cristo. Pero en Cristo. Amén. Por eso, ese pasaje que muchas parejas usaron cuando se casaron, a mí me han llegado, pero varias invitaciones con el mismo pasaje, ¿no? Eclesiastés 4:2, ¿está por ahí? Véalo ahí. Ahí. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y es cierto, si permanecemos juntos, unidos con Cristo, la relación se fortalece. ¿Lo creemos? Recordemos que nuestra identidad no está en ser padres o en nuestros hijos. Nuestra identidad siempre tiene que estar en Cristo, ¿verdad? Es una labor que tenemos que hacer, claro, como padres. Pues nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Por eso nunca debemos alejarnos de nuestra comunión con Él, nunca. Entre más sólida, y esto es algo que es importante, entre más sólida sea nuestra relación con Cristo, menos traumática va a ser la salida de nuestros hijos. ¿Lo creemos? Entre más sólida sea mi relación con Cristo, con mi esposa, menos traumática va a ser la vida de nuestros hijos. Ahora sí te pregunto, ¿estás preparado para el nido vacío? ¿Sí? Fernando, Rocío, ¿estás preparados para el nido vacío? No me quiero preparar, dicen. Sí, y las parejas jóvenes que están acá. ¿Están cultivando el amor entre ustedes, parejas? No, ahora no vamos a dañar el almuerzo ahorita, ¿no? Pero bueno, si no lo están haciendo es tiempo de empezar a trabajar, ¿verdad? Terminemos con el nido vacío, cuarto punto.
es un tiempo para renovar nuestra fe y afrontar nuevos retos. No terminó tan mal, Génesis 28, 1 al 5, vamos a rescatar algo aquí de Isaac. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Por fin el papá actuó como tenía que actuar. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Allí habían mujeres temerosas de Dios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Miren qué palabras tan chéveres. Eso pasó después de todo. Te haga fecundo, te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Porque recuerden que esa primera bendición él la hizo dudoso, porque no sabía si realmente era Esaú. Versículo 4, que él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que posea la tierra en que habita, la cual Dios le ha dado a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, quien fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Finalmente, Isaac hace algo que es rescatable. Bendice a Jacob como tenía que bendecirlo y lo envía. No lo retiene, no lo manipula, lo suelta con bendición. Chévere, ¿no? Lo suelta con bendición, se lo entrega al Señor. Seguramente Isaac, ya con la cabeza más fría, redirecciona sus pensamientos y termina haciendo lo que sinceramente debió hacer con su hijo Jacob, que desde el principio el Señor ya había determinado dentro de su plan que él sería mayor que Esaú. Desde allí él ve uno redireccionando sus pensamientos y haciendo lo que tenía que hacer, haciendo consejos bíblicos, bendiciéndolo. Y eso creo que nos anima a aquellos que estamos experimentando el nido vacío, a que esta etapa del nido vacío es una etapa para renovar nuestra fe, ¿verdad? Es una etapa para descansar sabiendo que Dios no va a abandonar a nuestros hijos. ¿Quién tiene el control, nosotros o Dios? Ahorita lo cantábamos, ¿no? Tú tienes el control, ¿será que es cierto? Porque a veces tú tienes el control, pero con el chino agarrado acá. ¿Mm? Debemos ver el nido vacío no como una pérdida, sino como un nuevo llamado de Dios para servirlo, ya con más libertad. Chévere, ya estás más libre para servir a Dios de mejor manera, ¿no? Esas cosas que quisimos hacer para Dios, ya las podemos hacer. Ya no hay nada que nos dificulte no hacerlo. A veces por estar en ese periodo de crianza de los hijos, uno sabe que no es tan fácil. Ya podemos madrugar más, podemos trabajar un poco más tarde para el Señor. Es también un tiempo de nuevos retos y de nuevas oportunidades como pareja. Recuperar de pronto ese tiempo perdido, ¿no? Fortalecer de nuevo nuestra unión, permitiendo otra vez que Cristo siga trabajando allí en nuestras vidas. ¿Para qué recordar lo que no hicimos ya? Más bien llorar sobre mojado, no, vamos a levantarnos, vamos a orar por nuestros hijos temprano, vamos a visitarlos, vamos a seguirle compartiendo a Cristo hasta que se muera, ¿verdad? Y regresar nosotros a ese primer amor que nos unió en Cristo. Qué bueno es ser instrumentos de Dios. Esto a mí me parece muy interesante para mentorear a parejas jóvenes. Es un tiempo súper chévere para mentorear a parejas jóvenes y de pronto hasta de los errores que tuvimos enseñarles, oigan, no hagan lo mismo, ¿sí? No hagan lo mismo y guiarlos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y por último hay algo chévere y es hacer realidad esos planes, esos sueños pues reprimidos. Ya cuando se van, pues ya hay más plática, ¿cierto? No hay universidad, todo ese tipo de cosas. Y de pronto por fin ese anhelado viaje a Europa se hace realidad. Amén. ¿Sí? Hasta oportunidades de estudio. Uno ve ya personas que, vuelvo y repito, como ahora, muy jóvenes a veces, el caso de Neily y Janet, perdón que los ponga de ejemplo, pero muy jóvenes se quedaron con el nido vacío. Pero es un tiempo chévere para muchos, a esa hora arrancan a estudiar. Algo que estaban reprimidos, que no lo habían podido hacer, ¿no?
se van a cumplir con de pronto un trabajo que querían hacer independiente y más importante, Señor, ¿para qué me tienes aquí? ¿Para qué el Señor me dio dones para ponerlos en servicio de tu iglesia? Es el tiempo de hacerlo. Entonces, interesante el tema del nido vacío, ¿no? Interesante ver que Dios está en cada una de estas etapas. Importante ver que el nido vacío lo estás preparando desde el mismo momento en que tu hijo nace. Desde ahí estás preparándote. Y espero que te prepares bien para las parejas jóvenes, para que cuando llegue ese nido vacío estén preparados. Y tal vez sientan tristeza, pero sientan satisfacción de que hicieron todo conforme a la voluntad de Dios. Espero que eso sea. Espero que mientras estén allí, estén trabajando como pareja, cultivando ese amor. Es triste ver parejas que se tratan como si fueran un par de desconocidos. Y cuando los hijos se van, pues más desconocidos son. Alimenten, cultiven ese amor. Porque el hijito o la hijita se les va a ir. Esa sí es la promesa. Y si no lo deja ir, vuelvo y repito, lo puede estar hasta destruyendo y destruyéndose usted mismo su vida. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por que tú estás allí en cada etapa de nuestra vida. Ayúdanos a que realmente sintamos en nuestro corazón el deseo de que, como lo cantábamos, tú tengas control. Tú tengas el control sobre ese tiempo. Tú eres el Dios de imposibles. Si fallamos, si alguno de nuestros hijos no está en tus caminos, yo sé que tú lo puedes traer, que tú eres el que convences, que tú eres el que puede llegar a que este muchacho o muchacha lleguen a poner sus rodillas ante ti y aceptarte como Señor y Salvador. Yo te clamo, Señor, porque no permitas que nosotros sigamos como padres teniendo ese control manipulador que no está conforme a tu voluntad, sino que descansemos sabiendo que tú tienes el control y que sigamos trabajando como tú quieres que trabajemos como padres, conforme a tu voluntad, instruyendo a nuestros hijos en la instrucción y la disciplina tuya, Señor. Permite volver a ese primer amor con nuestra esposa y vivirlo durante todo el tiempo hasta que ya seamos ancianos. Permítanos que Cristo siempre sea el centro de nuestras familias, cada día. Tú eres Dios de imposibles, tú eres Dios imparable, tú tienes el control.